Saludos, bendiciones. Soy Carmen Laime, estudiante de la Universidad Aquino Bolivia de la carrera de Liderazgo Pastoral. Les saludo con la paz de Dios. En este video estaremos hablando sobre la confianza en Dios, una vida auténtica en Dios. Tu vida tiene un propósito y la santidad de Dios. La confianza en Dios. La humanidad enfrenta a diario diversas situaciones que le dificultan estar en paz. Sin embargo, los cristianos, los hijos de Dios, nos refugiamos en Él. Cuando usted tiene confianza en Dios, no hay situación triste que le entristezca o le amargue la vida. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hablemos ahora un poco de los hombres de la Biblia que confiaron en Dios. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Confió en Dios y aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy anciano, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él era obediente o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey de Egipto. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio porque era pecado. Se fue al desierto. Moisés confió en Dios cuando le habló por medio de una zarza para que liberara a su pueblo de Israel con gran poder. Como vemos, hay muchos hombres que confiaron en Dios en la Biblia. ¿Cómo confiar en Dios? Para lograr la confianza completa en Dios debemos tener comunión con Él a diario, orar, alabarle, adorarle y leer su palabra. Y luego diremos, mi confianza está puesta en Dios. En Dios todo lo puedo, todo lo alcanzo, todo lo venzo. Mi confianza está puesta en Dios. Me reconforta en todo momento. Ahora hablemos sobre una vida auténtica en Dios. ¿Cómo será tener una vida auténtica en Dios? Vamos a ver que la esencia de la vida cristiana es servir a los demás y hacer el bien, honrando así a Dios. El mundo tal vez dice el viejo refrán, haz bien y no mires a quién. Resume nuestra responsabilidad personal ante Dios y los hombres en todo tiempo. El apóstol Pablo nos describe en qué consiste la vida cristiana auténtica y comienza con una cláusula categórica sobre cómo debemos amar, sin fingimiento alguno. Dios quiere que seamos transparentes en nuestra manera de ser, mostrando un amor genuino que vaya más allá de las emociones y conductas superficiales. El amor sincero requiere esfuerzo y dedicación y solamente se demuestra en el servicio desinteresado a los demás, sin un asomo de egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como dice en Filipenses 2:4.
Para amar a los fáciles de amar y a los no fáciles es necesario que habite en nosotros el amor de Cristo, quien se dio a sí mismo por toda la humanidad. Amar, perdonar, honrar y aceptar a otras personas diferentes a nosotros es una decisión, no es una opción. Debemos esforzarnos para ser diligentes, activos, dispuestos y ayudar en lo que sea necesario. Que nuestra actitud diga, lo mío es tuyo, mi casa es tu casa. Mantengamos nuestro faro ardiendo, hirviendo de entusiasmo en el servicio que honra a Dios, buscando su gloria y no la nuestra. ¿Qué significa ser auténtico? Podríamos decir que ser auténtico es darse permiso para ser uno mismo, asumir el derecho a equivocarse y actuar de acuerdo con nuestros valores y nuestras metas. Ser auténtico implica ser honesto, responsable y consciente de uno mismo. Mucha gente se pregunta entonces, ¿qué es autenticidad en religión? Auténtico es el hombre que se guía en su actuación por convicciones, el hombre cuya voluntad es movida siempre hacia su fin como persona humana y como hijo de Dios. En definitiva, ser auténtico se entiende como un ideal de ser uno mismo y no otro, no una máscara. Sabiendo esto, las personas auténticas son una ráfaga de aire que refresca tu vida y llenan cualquier espacio en el que están. Son fáciles de identificar porque cuando llegan a tu vida te inundan de buena vibra, alegría e inspiración. Su forma de ser es agradable y cualquiera a su lado se siente bien confiado. Por eso yo te animo a que tú tengas una vida auténtica en Dios y como dice su palabra, cuando leemos y escuchamos su palabra, no solamente lo tenemos que escuchar o leer, sino tenemos que vivir su palabra. Ahora hablemos sobre el propósito, que tu vida tiene un propósito en Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios es tu Padre Celestial. Tú eres su hijo. Él te ama con amor infinito. Su plan es para que crezcas, seas feliz y para que algún día puedas regresar a vivir con Él. Dios nos está cuidando. Dios te conoce personalmente. Él sabe lo que estás enfrentando porque Él preparó el camino de tu vida, como lo vemos en Mateo 10:3. La vida es un lugar de prueba para nosotros. Estamos en la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas. Él nos permite elegir entre el bien y el mal. El desafío es tener fe. Es un plan aun cuando no tengamos todas las respuestas. Jesús es el camino a la felicidad que perdura. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser limpios y perdonados. Cuando aceptamos a Jesús y seguimos, podemos disfrutar de mayor amor, paz y gozo, como lo vemos en Juan 3:16. Amar a otras personas le añade significado a la vida. Dar y recibir amor le añade significado a tu vida. La familia puede ser una gran fuente de amor, pero no importan las circunstancias de la familia. Cuando nosotros tenemos amor a nuestro prójimo, nos acercamos más a Dios y entendemos su plan. Lo podemos ver en 1 de Juan 4:7. Tú tienes que ser una bendición para otros. Tus acciones tienen el poder de bendecir grandemente la vida de tu familia, de tus amigos y aquellos que te rodean. Al esforzarte por servir y mostrar bondad a otros, dejas huella y haces del mundo un lugar mejor. No subestimes el potencial que tienes para influenciar a otros, a que hagan el bien, ya sea con tu servicio o tu ejemplo. El propósito del plan de Dios es darnos la felicidad eterna. Mientras más entendemos su plan, más nos damos cuenta de que no podemos regresar
a su presencia por nosotros mismos, que ya no podemos vivir sin la presencia de Dios. Los seres humanos fuimos creados con un propósito divino, que es individual y a la vez colectivo, es decir, todos con el mismo objetivo y a su vez con la peculiaridad de cada individuo, del cómo llevar a cabo que las personas conozcan a Jesús y sean salvos por Él. El propósito de Dios en nuestra vida siempre es el de glorificar a Dios y amar a nuestro prójimo y llevar su palabra por donde estemos, como dice su palabra, en todo tiempo y lugar. Tú tienes que hablar de Dios. Ese es el propósito con que Dios te ha llamado a su camino. Hablemos sobre la santidad. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa ser amigo de Dios. Es estar en amistad con Dios. Significa estar en armonía con Dios. Es estar en gracia y unión a Dios, porque Dios es santo. Si estamos en unión con Dios, podemos participar en la santidad de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y como tal nos creó para estar en santidad y para ser santos. Podemos decir que ser santos es simplemente participar en la santidad y pureza de Dios. Al ser santos estamos llamados a la plenitud de la vida. Por medio de la santidad podemos disfrutar verdaderamente de lo que es la vida. ¿Quiénes están llamados ahora a la santidad? Todos estamos llamados a la santidad. Dios nos dice que todos tenemos que ser santos, porque Dios, quien vive en nosotros, es santo. Entonces somos santos por medio de esa santidad que vive en nosotros, no porque lo merecemos o por algo que pudimos haber hecho, sino porque nuestra santidad proviene de la fuente de santidad, que es Dios, el cual vive en nosotros. ¿Por qué debemos aspirar a la santidad? Aunque Dios está en nosotros y estamos llamados a ser santos, necesitamos ejercer, practicar y santificar cada día nuestra jornada. La razón principal por la cual tenemos que aspirar a la santidad es porque solo los santos están o llegan al cielo. Nadie puede ver o estar en la presencia de Dios si no está en santidad o si no es santo. Esto lo vemos desde el principio en el Antiguo Testamento. Para los sacerdotes, estar ante la presencia de Dios tenían que estar purificados y en santidad, porque nada impuro puede resistir estar ante la presencia de Dios, porque Dios es todo lo bueno, todo lo puro, y no cabe un granito de impureza ante Dios. Quizás he escuchado decir eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, después de la llegada de Cristo, Él nos purificó por su sangre, y por lo cual es nuestra pureza. Y no necesitamos estar puros, sino depender de su pureza. Sí es cierto que Cristo vino al mundo y murió por nosotros, al igual que nos purifica por medio de su sangre. Pero Él nos exhorta muchas veces después de su partida en su palabra y por medio de sus apóstoles a ser santos como Él es santo, porque nada impuro llegará a su presencia. Si solo dependiéramos de su santidad, no nos necesitaría mencionar que tenemos que ser santos, porque ya lo fuéramos. La santidad es como nuestra jornada en la vida, es un proceso y una decisión que debemos tomar todos los días, no por nuestras fuerzas, pero por medio de la sangre de Cristo derramada por nosotras. Y como dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermanita, te invito a que tú lleves una vida de santidad. Los bendigo. Será conmigo hasta otra oportunidad. La paz de Dios siempre esté con ustedes. Gracias por su atención.